Hola chicos, vamos a continuar con el tema de hooks. Vamos a ver un repaso del hook useState y también vamos a ver un nuevo hook que se llama useEffect. Recuerden que los hooks solo se utilizan en componentes de tipo función. Lo primero que vamos a realizar es la transformación de nuestro componente de tipo clase a tipo función. No olviden eliminar el render y la penúltima llave. Ya podemos eliminar la importación de component y vamos a importar useState y useEffect. Vamos a comentar el código del constructor, ya que aquí no lo necesitamos, pero lo vamos a dejar para basarnos en él para crear el state para esta aplicación. Vamos a comenzar creando el state de alumno. Recuerden que vamos a realizar un array de structuring, donde primero irá el nombre del state y luego el nombre de la función que utilizaremos para modificar ese state. En este caso va a ser alumno y la función setAlumno. Ponemos igual useState y entre los paréntesis tenemos que poner el valor inicial de ese state. Recuerden que para alumno estamos usando un objeto y así lo tenemos que establecer dentro del useState, las propiedades entre llaves. Estas propiedades están en vacío. Continuaremos con el state de lista y de desactivado. Ya que terminamos de crear nuestro state, ya podemos eliminar lo que es el constructor, solamente lo usamos como referencia, y lo que son los métodos propios del componente de tipo clase, como el método componentDidMount o componentDidUpdate, los vamos a dejar hasta el final, ya que para eso vamos a usar el hook useEffect. La primera modificación que vamos a hacer va a ser en la función guardar cambios, donde vamos a establecer primero la palabra const. Si se dan cuenta, yo aquí estoy usando un this.setState. Lo utilizaba para actualizar lo que era el alumno. Recuerden que ya tenemos una función para actualizar el state con este hook que se llama setAlumno. Entre los paréntesis voy a establecer llaves porque estamos trabajando con un objeto. Voy a poner una copia del alumno porque solamente quiero actualizar cierto campo de ese alumno. Y ahora sí voy a poner el código tal cual lo tengo en el setState, que era actualizar el campo o la propiedad que estamos modificando y agregarle el valor que estamos escribiendo en el input. Ya agregado esto, podemos eliminar el this.setState. Vamos a continuar con la función eliminar. Vamos a poner const. Tenemos que eliminar donde dice this.state. Ya a lista vamos a hacer referencia simplemente como lista. Y como aquí queremos modificar lo que es la lista, vamos a utilizar lo que es la función que establecimos para actualizar este state, que sería setLista. Y entre paréntesis vamos a poner el valor que le queremos asignar, que en este caso sería el de temporal, porque temporal es el que tiene ya los datos filtrados, sin el alumno que queremos eliminar. Ya para esto podemos eliminar el this.setState. Vamos a continuar con la función modificar, agregamos el const. Vamos a eliminar el this.state que está con la lista y vamos a agregar las funciones para poder modificar el state de alumno y el de desactivado. Comenzaremos con setAlumno y entre paréntesis y llaves vamos a poner los valores que le estamos asignando aquí en este código, que sería el de temporal en cada una de sus propiedades. También vamos a agregar la función setDesactivado y dentro vamos a poner el valor true. Ya con esto podemos eliminar el this.setState. Lo siguiente que vamos a hacer es modificar la función enviar. Recuerden agregar el const y aquí en el destructuring vamos a eliminar el this.state. Vamos a dejar solamente alumno, porque ya solamente hacemos referencia a alumno. Y aquí en la validación de los datos no vamos a hacer nada porque realmente estamos trabajando directamente ya con el nombre de la propiedad.
así que no tenemos nada que modificar. En las siguientes líneas tampoco. Aquí en temporal sí tenemos que hacer la modificación. Recuerden que estamos sacando una copia del state. Vamos a eliminar el this.state y dejaremos simplemente lista. Igual en la condición vamos a quitar el this.state a desactivado. Continuamos con la actualización del estado. En este this.setState estamos actualizando lista, alumno y desactivado. Vamos a comenzar actualizando la lista. Recuerden que tenemos el set lista y entre los paréntesis y corchetes vamos a poner el código que ya teníamos, que es agregar el contenido de temporal más el contenido de alumno. Quitamos el this.state, dejando solamente alumno, y vamos a continuar con el state de alumno. Set alumno es la función con la que modificamos, y entre paréntesis y llaves vamos a establecer los valores iniciales del alumno, que serían vacíos. Continuamos con desactivado, usamos set desactivado y entre los paréntesis ponemos el valor de falso. Ya con esto podemos eliminar el this.setState de esta función. Continuamos con el else, no tenemos ningún cambio. Y vamos a ver los cambios que tenemos que hacer en el return. Empezamos eliminando el this punto de la función enviar, el this también en la función guardar cambios, this state de alumno, this state de desactivado, this state de lista, this eliminar y el this de modificar. Estos serían los únicos cambios que se van a realizar en el return, y en los otros componentes que reciben como props la información no se tiene que hacer ningún cambio. Lo siguiente que vamos a realizar es la modificación de los métodos propios del componente de tipo clase. Aquí ya vamos a usar un hook que se llama useEffect. Vamos a comenzar escribiendo useEffect y dentro de los paréntesis vamos a definir una función flecha. Entre la llave y el paréntesis vamos a poner una coma y después vamos a establecer corchetes. Con esto, esta función se va a ejecutar al inicio de nuestro componente. Es decir, primero se va a establecer el state y después se va a ejecutar esa función. Pero si lo dejamos así vacío, solo se va a ejecutar al inicio. Aquí la ventaja que tenemos con este hook es que dentro de esos corchetes nosotros podemos establecer el state que queremos que nos esté monitoreando. Es decir, cada vez que él detecte un cambio en ese state, se va a ejecutar esa función. Por ejemplo, si yo aquí pongo lista, cada vez que la lista tenga un cambio, esta función se va a ejecutar automáticamente. Ustedes pueden poner aquí más state que quieren que disparen esta función. Por ejemplo, yo voy a poner alumno. Solamente lo que tienen que hacer es separarlos por comas. Para este ejemplo, yo solamente necesito que me esté monitoreando lo que es la lista. Por eso voy a eliminar alumno, pero si ustedes en sus aplicaciones necesitaran más de un state, aquí simplemente los van enlistando, separándolos por coma. Si recuerdan, cuando estábamos viendo local storage, en el componente de tipo clase estábamos usando el método component.didUpdate y este método se ejecutaba automáticamente cada vez que el componente se actualizaba. Ahora vamos a utilizar el useEffect de la misma forma que estábamos usando este método. Vamos a copiar ese código acá en useEffect y vamos a hacer los cambios necesarios, que prácticamente sería eliminar lo que es el this.state. Recuerden que ya hacemos referencia simplemente a lista. Aquí en la condición también lo tenemos que realizar. Hay que eliminar el this.state. Ya puedo eliminar entonces este método. Aquí ya teníamos lo que hacía el component.didUpdate. Ahora la pregunta sería, ¿dónde poner lo que hace el component.didMount? Lo que voy a hacer es copiar este código y lo voy a traer hasta acá arriba. Recuerden que lo que hacía en esta línea de código era ir a revisar lo que era el local storage y revisar si había un key con el nombre de alumnos y guardarlo en la constante lista alumnos. Y después tenía una condición que de haber algún valor en lista alumnos, entonces actualizaba lo que era el state. Ahora lo que tengo que hacer aquí
para poder yo establecer un state desde el inicio es poner un operador ternario, donde voy a poner que si lista alumnos contiene información, entonces voy a convertir esta lista alumnos a formato JSON. Recuerden que tengo que hacer esa transformación porque tal cual como están en el storage, no están transformados a objeto de tipo JSON. Entonces, si tiene información, entonces eso lo voy a asignar como state, y de caso contrario, es decir, que no haya información en el local storage, lo que voy a hacer es asignarle un arreglo vacío. Y con esto, independientemente si hay información o no en el local storage, mi state lista va a tener un valor inicial, ya sea la lista convertida a JSON o el arreglo vacío. Ya puedo quitar lo que es este código, ya no es necesario. Voy a guardar cambios y me está marcando error porque no eliminé el método component deduct mount. Vamos a eliminarlo. Guardamos cambios otra vez y ya todo funciona correctamente. Vamos a verificar el local storage y vamos a ver cómo en el local storage tengo estos dos elementos que estamos viendo en la tabla. Una modificación que pueden hacer si no quieren poner la lectura de local storage fuera de lo que es el useState es hacer una función flecha dentro del useState. Aquí voy a establecer la función flecha. Dentro pongo la lectura de local storage. Y en el return pongo el operador ternario. Esto va a funcionar exactamente igual que lo que habíamos hecho anteriormente de poner la lectura del local storage antes del establecimiento de los state. Recuerden que les recomiendo que ya hagan uso de React Developer Tools para que puedan ver en tiempo real lo que es la modificación del state. Aquí ya nos aparece como hooks y el hooks tiene 3 state, que es el de alumno, el de la lista y el de desactivado. Voy a realizar la inserción de un alumno y modificación para que vean cómo se va actualizando automáticamente. Recuerden que al eliminar lo que son todos los alumnos, en el local storage también vamos a eliminar lo que es el key. Por eso desaparece ahí cualquier rastro de esa colección de datos. Muy bien, chicos, en este video vimos cómo transformar un componente de tipo clase a tipo función para poder usar un state. Para eso implementamos el hook useState. También vimos la implementación del hook useEffect, el cual nos da la opción de ejecutarse solamente una vez al inicio de la aplicación o bien cada vez que detecta cambio en un state o varios state que establecemos precisamente en los corchetes que forman parte de esta función o de este hook useEffect. Muy bien, chicos, los veo en clase para dudas.